Lucas capítulo 8, verso 26 al 39, de endemoniado a misionero del Señor. Leamos antifonalmente como lo hacemos de manera particular. Dice el verso 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le respondió diciendo: Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio que nos das de honrarte, de bendecirte, de darte gloria y honra por lo que haces en nuestras vidas. Oramos para que en este espacio que tú vas a hablar por medio de tu palabra, nos bendigas y nos permitas que esta tu palabra exhorte nuestros corazones, nos sacie, nos satisfaga, nos alimente, que venimos a querer honrar tu nombre, venimos a querer honrar tu palabra, pero te pedimos, por favor, nos ayudes a estar dispuestos a lo que tú tienes preparado para con nosotros. Pero como siempre te rogamos, Dios eterno, prepara los corazones para que vengan en arrepentimiento aquellos que no te conocen. Queremos exponer también, a pesar de tu palabra, el evangelio, aquel que puede traer arrepentimiento a los corazones para que vengan al conocimiento de Cristo. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. El evangelista Lucas, estamos estudiando Lucas de manera sistemática y consecutiva. Y si quiere, por favor, no pierda Lucas capítulo 8, pero vaya al verso 1 del capítulo 1 de Lucas. Lucas empieza diciendo estas palabras: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, que las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. El verso 2 dice: tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice Lucas en el verso 3: me ha parecido también a mí, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y leamos todos el verso 4 de lo que dice. Mire: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas empieza su evangelio diciendo: yo investigué sobre algunas cosas que la gente está diciendo. He investigado
y he descubierto que lo que dicen del Señor Jesús es cierto, es totalmente cierto. Él se tomó la tarea de investigar, él se tomó la tarea de hacer investigaciones prudentes y descubrió algo que las ha venido escribiendo por orden. Así que mire, hemos venido estudiando de manera sistemática y consecutiva, versículo a versículo, y estamos exponiendo lo que un historiador llamado Lucas quiso dejarnos escrito para que nosotros creyéramos. Y él está tratando de mostrar lo que el Señor es y lo que el Señor hace, lo que Jesús, hijo de María, es y lo que Él hace. Y si hemos seguido el estudio hasta este momento, definitivamente podríamos decir que Jesús, hijo de María y José, es quien dijo ser. Jesús, hijo de María y José, Él es quien dijo ser, porque ha demostrado que es más que un maestro. Jesús no es simplemente un hombre que nos vino a enseñar nuestra manera de vivir. Él también es un hombre que demostró ser Dios, porque cuando había un enfermo, simplemente lo sanaba. Él no simplemente sana, sino que cuando hubo un pecador, le dijo: tus pecados te son perdonados. Él también salva. Es decir, que Jesucristo ha demostrado que no es simplemente un hombre común y corriente, un maestro que aprendió unas cuantas palabras de la Biblia y las enseñó, sino que Él es Dios hecho carne, y estando en carne nos enseñó a vivir, pero también demostró ser el Hijo de Dios, siendo Dios mismo. Es un hombre que tiene compasión del necesitado y demuestra que es más que un hombre. Él es Dios mismo. Es decir, que si usted ha venido escuchando las enseñanzas, dice: interesante, Lucas nos está mostrando a un hombre que vivió hace 2000 años, pero que no fue simplemente un hombre, que fue Dios mismo en medio de nosotros. Este hombre llamado Jesús nos ha presentado Lucas que Jesús tiene control de la vida y de la muerte. Cuando hubo un niño que ya lo iban a sepultar, lo vimos en enseñanzas pasadas, que una mamá viuda iba con su único hijo y ya había muerto, él simplemente le devolvió la vida. Y eso no lo puede hacer cualquiera. La gente se sorprendió de este hombre, de este maestro de Israel llamado Jesús, que tuviera por un lado no el temor de decirle: tus pecados te son perdonados. Y algunos lo juzgaron y él dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Y él le dijo a los fariseos, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Y ese paralítico de nacimiento se levantó y caminó. Pero ahora este mismo hombre ve que hay una mamá que va con su hijo, ya está muerto, y le resucita, le devuelve la vida. Este Jesús que yo les estoy exponiendo, que dice Lucas, es un Jesús que es un hombre que está demostrando que es más que un hombre, es Dios mismo. Porque tiene control de la vida, pero no solamente tiene control de la vida y la muerte, sino que en días pasados vimos que incluso tiene el control de la naturaleza. Si usted escuchó la enseñanza pasada, vimos que el Señor Jesús ve cómo el viento está haciendo que la barca se hunda, la lluvia está inundando la barca, y Él simplemente tiene control de lo espiritual y lo sobrenatural, y ordena el viento y ordena el mar y se calma. ¿Quién es este Jesús? Este Jesús que tiene control de la naturaleza, que tiene control de la vida, que tiene control de todo lo creado, sana y salva. Hasta aquí Lucas nos está diciendo, es alguien que merece adoración. Es alguien que merece respeto. Es alguien que merece creer en Él. Él prometió su espíritu, como más adelante lo vamos a ver. Así que en este contexto que les he dado, la historia que estudiamos a continuación
me gustaría que notemos algo en particular. Vayan a Lucas capítulo 8, verso 22. Lucas 8, 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Pero miren lo que dice Lucas 8:40. Lucas 8:40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. Noten por favor dos cosas. Él está con la multitud, en medio de ir y regresar, están dos enseñanzas. La enseñanza pasada, a ver, voy a narrarlo para que quede más claro. El Señor está con la multitud enseñando, sanando, liberando, restaurando. Pero de repente un día, dice el verso 22, un día le plació decirle a sus discípulos: pasemos al otro lado. Había un lago, para contextualizar más o menos, aquí en Colombia está el lago Calima, está la laguna de Guatamita, está por ejemplo la laguna en Tota. Era más o menos el lago del mar de Galilea, era más o menos así. Y él le dice a sus discípulos: deja la multitud a un lado, y les dice: pasemos al otro lado. Y en medio de que pasemos al otro lado, el verso 40 dice: y regresó. Pero en eso de que fue y volvió, hay dos eventos. Uno, lo que lo vimos hace 8 días. Vimos cómo el Señor le da una lección a sus discípulos y les muestra que Él tiene el control de la naturaleza. Él les dijo: pasemos al otro lado, y ellos aprendieron una lección más. Su maestro tiene control para ordenarle a la naturaleza: cálmese, y se calmó. El Señor, Jesús, anda con 12 discípulos y Él se acostó a dormir, y mientras se acostó a dormir, dice que el viento y las olas hacían que la barca donde iban hasta se hundía. Pero ¿qué propósito tenía al pasar? Según lo que hemos leído, todo está relacionado con lo que iba a hacer al otro lado, y era liberar a un hombre que estaba poseído por muchos demonios. Miren esto. Por lo general, esta historia se ve desde el punto de vista de un hombre poseído o endemoniado. Pero ¿qué más lecciones encontramos aquí? De manera general, me gustaría hablarles bajo el título, usted que le gusta tomar nota, de endemoniado a misionero del Señor. De endemoniado al misionero del Señor. Una vez más, miren. El Señor ha dejado a la multitud. Les dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Pero esta historia nos muestra que Él va solo con un propósito, solo por un endemoniado, y se regresa. ¿Y es lo que vamos a ver? ¿Qué podemos aprender de este texto? Bueno, vamos a ver primero el endemoniado y luego vamos a ver el misionero. Por un lado, mire lo que dice 8:26 de Lucas. 8:26 de Lucas. El lugar al que llegaron, mire lo que dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta ¿a dónde? A Galilea. Entonces aquí llamo la atención. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, ellos están al norte de Israel, que es Galilea, y les dice: pasemos al otro lado. Y llegaron a una región donde eran los Gadarenos, de Gadara. Allá por lo general ellos su negocio o criaban era cerdos. Los cerdos, lo voy a decir más adelante, era un animal que según el libro de Levítico y según el libro de Éxodo era un animal inmundo para los judíos. Pero allá en Gadara, ese era su negocio. Su negocio era tener y criar cerdos y venderlos porque les producía negocios. Pero el Señor, Él es Dios, ya ha demostrado ser Dios. Él va a pasar al otro lado y se va a enfocar solo en una persona, y esa persona va a pasar algo. Miremos por un lado, primer punto, el endemoniado. A nivel general, el endemoniado. Y como subpunto, el endemoniado y sus características. Miren lo que dice el verso 27. Al llegar él a tierra, recuerda que estaban en una barca, esa barca estuvo a punto de hundirse, pero él sus discípulos le despertaron, él dejó de dormir, reprendió al mar, reprendió al viento,
y pasaron al otro lado. Cuando llegaron a tierra, ¿qué dice el verso 27? Vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Y qué dice? ¿Cuál era su condición? Endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Qué pasaba con este endemoniado? Dice, no vestía ropa ni moraba en casa, sino ¿en dónde? En los sepulcros. Aquí llamemos la atención varias cosas. Cuando él llega y ya se baja de la barca, desde allá viene un hombre que está endemoniado. ¿Y qué es endemoniado? Pues que su cuerpo, este cuerpo, escuchen esto, está poseído por demonios. Pastor, quiero hacer una pregunta. ¿Hoy en día puede pasar que una persona pueda estar poseída por demonios? Sí. Los demonios son reales. ¿Y quién es un demonio? Un demonio, según el libro de Isaías y según Ezequiel, son aquellos demonios o ángeles que decidieron seguir a Satanás. Son ángeles caídos, ángeles de oscuridad y no de luz. Aquí nos dice que este hombre, escuchen, una cosa es la posesión demoníaca, otra cosa es la opresión demoníaca. La posesión demoníaca es aquellos que no tienen el Espíritu de Dios dentro de sí, y viene esa posesión sobre ellos. Aquí vemos que un endemoniado desde hace mucho tiempo le llevaba a esos demonios en él que andara desnudo. Mire que era un ser humano común y corriente que no tenía vergüenza. Era un ser humano que no actuaba razonalmente por sí mismo, por cuanto estaba en pecado. Los demonios lo poseyeron y al poseerlo, ¿qué pasa? Su condición era que andaba como desnudo. No tenía vergüenza. Y aquí podemos identificar una persona que puede estar endemoniada. Una persona que hace algo en contra de su naturaleza, pero no le da vergüenza. Esto es lo que pasaba con él. Este hombre estaba endemoniado y eso le llevaba a que estuviera como desnudo. Pero no solamente esto. No tenía una casa donde dormir. No vivía en una casa. Sino que dice que no moraba en casa, sino que moraba ¿en dónde? En los sepulcros. Le gustaba vivir en el cementerio o entre las tumbas. Oiga, ¿qué? ¿Sería bonito vivir en una tumba? ¿Sería bonito vivir en un lugar donde habitan los muertos? Pues aquí vemos que este hombre no era de manera natural que él actuara así. Los demonios en él lo hacían vivir en lugares, vivir de una manera que no sintiera vergüenza. Ahora, ya vimos el endemoniado y sus características. Miremos ahora el endemoniado y su encuentro con el Señor. ¿Qué actitud tuvo y sus objeciones? Vayan al verso 28. Aquí ya vimos al endemoniado, ¿cierto? Un hombre poseído por demonios, que eso no le importaba su condición. Pero miremos ahora el verso 28, hablando de este endemoniado. Este dice, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué dijo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Noten, este hombre, cuando siente la presencia del Señor, la presencia del Señor lo atormenta. Está atormentado porque Dios mismo, el Señor Jesús, no era un hombre común y corriente. Él estaba demostrando aquí que no solamente tiene control de la naturaleza. El Señor Jesús no solamente está demostrando que es maestro, no solamente está demostrando que es Dios, sino que ahora estos demonios lo reconocen como Hijo del Dios Altísimo. Jesucristo es Dios. ¿Y por qué dice eso? Mire lo que dice el verso 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre,
pues hacía mucho tiempo se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas. Era impedido por el demonio a los que, por el demonio a los desiertos. Mire la condición de este hombre. Este hombre tenía una fuerza sobrenatural. Como era, voy a poner en términos actuales, como era como un loquito, ¿cierto? Endemoniado, que no le importaba andar desnudo, y la gente como decía, este hombre, ¿por qué actúa así? Pues muchas veces lo tomaban, lo llevaban preso, lo amarraban con cadenas y lo custodiaban. ¿Y sabe qué hacía el hombre? Destruía las cadenas y se soltaba y se iba a vivir otra vez al cementerio. Era un hombre realmente poseído por demonios. Ahora, aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas, lo mantenían bajo custodia, eso lo rompía, no importaba, y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Yo quiero llamar la atención esto en esta mañana. Cuando usted vea a alguien que actúa en contra de su naturaleza y que haga cosas de manera sobrenatural, que uno dice, ¿qué pasa? Este puede tener puede ser un hombre o una mujer que muy seguramente está siendo poseída por demonios. Posesión demoníaca, que ya la persona no actúa por el espíritu de sí mismo, sino por el espíritu que lo controla dentro de él. Ahora, ¿notamos lo que está pasando acá? Los demonios que actúan por medio de este hombre reconocen que Jesús es Dios y que está por esa causa siendo atormentado. Una persona que esté endemoniada y sienta la presencia de Dios, inmediatamente va a querer decir, no me atormentes, yo no quiero eso, yo no quiero su religión, yo no quiero a Dios, yo no quiero esas iglesias. Aquí vemos a esta persona de esa manera. Ahora, aquí hay algo también interesante. ¿Cuántos demonios puede tener una persona? Según lo que vemos en el verso 30, pueden tener muchos, ni siquiera cientos, puede tener miles, una sola persona. Miremos el nombre de este demonio y su alcance. Verso 30. El Señor Jesús por un lado le decía, sal de este hombre. Y eso, al decirle sal de este hombre estaba siendo como atormentado. Pero cuando él reconoce lo que es el Señor Jesús, el verso 30, mire lo que dice. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Primera vez en la historia que vemos que el Hijo de Dios tiene una conversación con un demonio. Y él le dijo, ¿cómo le dijo? Legión. Legión significa ejército, hermanos. En el Imperio Romano, una legión de soldados era entre 5,000 y 6,000 soldados. Es decir, que este hombre dentro de sí tenía como mínimo 5,000 demonios o 6,000 demonios. Se llamaba legión. ¿Sí? Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Ahora, ustedes han notado que hay personas hoy en día que de repente uno dice, oiga, pero qué hábil es para mentir, qué hábil es para robar, qué hábil es para fornicar, qué hábil es para hacer. Bueno, muy seguramente esos demonios están en él, lo han poseído y lo llevan a hacer cosas que no les importan. No les importa acabar con su hogar, no les importa tener en su cuerpo un SIDA o un cáncer, no les importa cualquier cosa, porque son los demonios lo que están pasando, lo que está actuando dentro de él. Está poseído. Este hombre habla, los demonios hablan, usan el cuerpo de esa persona para decir, legión me llamo, porque muchos demonios habían entrado en él. Así que, una vez más, estamos identificando a un hombre que el Señor de manera providencial pasa a la otra ribera y va solo por ese hombre y lo va a liberar. Lo va a liberar. Y vemos que este hombre
hacía muchas cosas en el pueblo, era porque estaba como poseído. ¿Por cuántos demonios? Muchos demonios, un ejército de demonios. Bueno, al menos 5,000 o 6,000 demonios, ¿cierto? ¿Cuáles fueron sus peticiones? Miren lo que dice el verso 31. El verso 31, la petición de estos demonios. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Yo quiero llamar la atención a este Jesús que yo le estoy presentando. Los demonios lo reconocen y reconocen que Jesús tiene el poder de mandarlos a la oscuridad eterna. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María y José, que es el mismo Dios, no es otro Dios, sino el mismo Dios hecho hombre, puede decirles, váyanse al infierno eterno, y había podido pasar. Así que ellos le dicen que no los mandase ¿a dónde? Al abismo. Yo quiero decirles esto, podemos llegar a comprender que este Jesús que estamos viendo tiene incluso el poder para mandar a alguien a la oscuridad eterna. Él no solo es un hombre, Él es Dios hecho carne. Y llamo la atención a esto porque Él no es chucho, Él no es ni pana, Él es mentira, Él es Dios que tiene el poder sobre lo natural y sobre lo natural. Él tiene el poder para decirte hoy, te mueres y te mueres, porque es Dios. Él se reverencia. Y este demonio, como sabe quién es Jesús, dice, no me mandes a la oscuridad eterna. Ahora, ¿qué hizo el Señor frente a esa petición? Es interesante que el Hijo de Dios pudo haberle dicho fuera, pero estaba dándole una enseñanza a sus discípulos. Y nos está dando una enseñanza a nosotros. ¿Qué dice el verso 32? Había allí un hato de muchos cerdos. Aquí dice muchos, no nos dice cuántos. Que pasean en el monte. Y le rogaron que le dejase entrar en ellos. ¿Y qué hizo él? Les dio permiso. ¿Notan? ¿Qué vemos aquí? Que hay animales que no tienen rabia. Hay animales que están poseídos por un demonio, muy seguramente. Porque aquí hubo un animal llamado el cerdo, que Dios les permitió que ¿qué pasara? Que demonios entraran en ellos. Y uno dice, pero parece endemoniado. Pues no parece, está endemoniado. Aquí vemos que ellos le dicen, oiga, aquí hay un hato de cerdos, aquí hay un grupo de muchos cerdos. Los demonios dijeron, déjenos ir a los cerdos. Los cerdos eran y son animales, como les dije al comienzo, considerados por los judíos y por la palabra que son como inmundos. Pero en esta zona al parecer era común tener criadero de los mismos. Así que mi observación, en mi comentario, aquí está mostrando la analogía que de lo inmundo a lo inmundo. El Señor está diciendo, bueno, la Biblia dice que los cerdos son inmundos, pues voy a permitir que lo inmundo se meta en lo inmundo. Pero miremos la liberación. ¿Qué pasó? Verso 33. Y los demonios salidos del hombre, ¿qué dice que pasó? Entraron en los cerdos y el hato de cerdos se precipitó al despeñadero, al lago. ¿Y qué pasó? ¿Notan esta historia? Me causa risa al decir esto a continuación. Los cerdos dijeron primero muertos que endemoniados. Eso fue lo que pasó. El Señor, el Dios creador del cielo y de la tierra, está demostrando que tiene poder sobre los demonios, sobre lo espiritual. Y les dice, pues vayan a los cerdos. Y los cerdos dijeron, no, Señor, podemos ser inmundos, pero endemoniados no. ¿Sí? Podemos estar mal vestidos, pero oliendo feo no. Es más o menos. Podemos tener una apariencia fea, pero endemoniados no. Y se mataron. ¿Notan esto, hermanos? En otras palabras, lo que yo veo aquí es mi comentario personal, que el Señor le está dando una lección a sus discípulos y a la gente alrededor, que lo inmundo finalmente se va al despeñadero. Que lo malo se va al despeñadero.
Ahora, ¿qué resultados hubo de esta liberación? Recuerde que este hombre estaba poseído por demonios, ahora fue ¿qué? Libre. ¿Y cuál fue el resultado? Mire lo que dice. Primero en los encargados de los cerdos, verso 34. Los que apacentaban los cerdos, dice, cuando vieron lo que había acontecido, ¿qué hicieron? Huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Oiga, pues, para ellos fue algo sobrenatural. Le están dando de comer a los cerdos, los están apacentando. Y de repente, cuando ven que el Señor Jesús le dice a los demonios, pues vayan, y estos marranos, cerdos, se enloquecen y se tiran. ¿Se han visto los famosos zombies hoy en día que de repente algo los posee y se matan ellos solos? Pues eso fue lo que pasó con los demonios, con estos cerdos. ¿Y ahora qué hacemos? Todo este poco de cerdos se mataron así. Nuestros amos no nos van a creer que se mataron por sí solos. Así que, ¿qué hicieron? Fueron y dijeron, no, esto sucedió. Y se mataron. Esa fue la reacción de aquellos que vieron la escena. Vieron a los cerdos que se mataban y fueron y contaron a la población. Pero ¿cuál fue el resultado de la población? Verso 35. Miren lo que pasa. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y noten lo que pasó. Hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Tres cosas. Sentado a los pies de Jesús. Número 2. Vestido. ¿Y qué más? En su juicio cabal. Y eso les produjo ¿qué? Miedo. Notan que cuando hay una verdadera liberación, aquí vemos que la persona se rinde a los pies del Señor. Una persona que ha sido liberada de su posesión demoníaca va a los pies del Señor. Número 2, se viste. En otras palabras, cubre su vergüenza. No hace cosas en contra de su naturaleza. Ya como Cristo lo ha liberado, ya no andaba desnudo, andaba vestido. Pero ahora ya no actúa como borracho, o como drogado, o como endemoniado. Dice que actuaba en su juicio ¿qué? Cabal. ¿Notan esto, hermanos? Así que las personas del pueblo ya estaban acostumbradas a ver al que metía droga, al que estaban en lo malo, pero lo ven cómo se rinde a los pies del Señor. Y ahí es donde uno ve una liberación realmente. ¿Cuándo a una persona es liberada? Cuando se humilla ante su Señor. ¿Cuándo una persona es liberada? Cuando ahora no quiere verse en vergüenza. Y yo quiero llamar la atención, déjenme dar una pequeña aplicación. ¿No es lo que pasa hoy en día con muchas personas? Dicen, pues es que es la moda. Dicen, pues es que, ¿cuál es el problema? Desde que yo me sienta bien y no sienten vergüenza. Cuando vemos a una mujer con otra mujer besándose, o cuando vemos un hombre con otro hombre besándose, van en contra de la naturaleza, pero no les da. Yo digo, el demonio está actuando ahí. Y debemos ver desde esa manera. Cuando vemos a un hombre que se gasta hasta el último peso en alcohol, en droga, en parrandas, y hace cosas, y no le importa vomitarse en medio de todo, y no le importa, ¿quién está actuando ahí? Satanás. Pero aquel que es liberado, al menos tiene tres cosas. Se rinde a los pies del Señor, está vestido y actúa coherentemente. Actúa coherentemente. Así que eso, vemos que en la población sintieron ¿qué? Miedo. Oiga, realmente Jesús transforma vidas. Cuando Dios transforma una vida para bien, y Él es de esta manera sobrenatural, ¿qué puedo pensar o decir de la persona que lo ha hecho? Bueno, esta persona realmente cambió a este hombre, sienten miedo. Pero mire lo que dice el verso 36. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Es decir, no simplemente
Ese hombre hablaba como loco, decía que Legión pronunció hijo de Dios. Y están contando eso y sienten gran temor. Pero mire lo que pasó el verso 37. ¿Qué hizo la población? Entonces, la palabra entonces es muy importante. ¿Cuál fue el resultado de la población? Noten esto. Quiero llamar la atención. Los del pueblo tenían su negocio, eran los cerdos. Les incomodaba que un hombre anduviera desnudo, que anduviera diciendo cosas, que tuviera fuerza sobrenatural. Pero ahora la población y los que apacentan los cerdos ven que este hombre está actuando en juicio cabal, pero su negocio se ha ido al piso. Entonces, mire lo que dice el verso 37. Toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos, no era ganaderos, sino gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían que. Y Jesús, entrando en la barca, ¿qué hizo? ¿Notan? Él había a hacer lo que tenía que hacer con el gadareno. Liberar a un endemoniado. Pero la población prefirió su negocio antes que la liberación de este hombre. Así que el Señor les dice, bueno, ustedes quieren que yo no esté aquí, pues me voy, y se va. De manera presencial, hermanos, el Señor fue a cumplir un propósito en este pueblo. La gente hizo que se marchara, pero su presencia estaría a través de aquel que le había liberado. Las personas podrán rechazar al Salvador por beneficios particulares, pero no podrán desconocer que su presencia está en aquellos que Él ha liberado o que nos ha liberado. Mírenme acá. Yo hoy de manera providencial quería ponerlo, porque quiero hablarte sobre todo a ti. La gente quiere los beneficios, pero el día que les quitemos la venta de licor, la venta de droga, el día que la gente ya no les compre droga, ese día van a decir, no, esta iglesia queremos sacarla. ¿Por qué? Porque prefieren su negocio que la gente sea libre. A ellos no les conviene que la gente sea libre, porque ¿quién les va a comprar? Los religiosos, los artífices, no les conviene que la gente sea libre, porque ¿quién les va a comprar sus imágenes? Los de las tabernas, no les importa, no quieren que la gente venga a Cristo, porque cambiarán su adulterio, su fornicación. Los del Restrepo, los de la 1 de Mayo, que va la gente a bailar y a tomar y a gastarse su dinero, no les conviene que la gente sea libre, porque se les daña su negocio. Y eso fue lo que fue aquí. Así que Jesús, como me estás dañando el negocio, vete. Pero así se vayan. Aquí hay un grupo de personas que creemos que Dios ha obrado en nuestras vidas, y ahí así echen a Jesús. ¿Saben una cosa? La gente de hoy en día quiere al Jesús de la Navidad, al niñito. ¿Por qué? Porque eso trae negocio. Porque la gente está tan interesante. El 24 de diciembre la gente se mata, roba, pelea, hace lo que sea por comprarle su estrena a su hijo y su regalito a su hijo. ¿Por qué religiosidad? Y la gente del mundo le gusta ese Jesús. Pero cuando el Señor Jesús les dice, cargue tu cruz y sígueme, ya no lo quieren. ¿Qué vemos en Semana Santa? Que el domingo de Ramos le abren puertas. Bienvenido Jesús. Pero ¿qué pasó unos días después? Lo crucifican. Porque no les interesa el Jesús que transforma vidas. No les interesa el Jesús que cambia corazones. Así que, mis hermanos, aquí hemos visto que este pueblo rechazó al Salvador por los beneficios particulares, pero una cosa es que no pueden desconocer su presencia en aquellos que Él ha liberado. Así que, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto al endemoniado, sus características, no tiene vergüenza, ¿cierto? Su encuentro con el Señor Jesús es transformado, y las reacciones que hubo frente a esa liberación. Pero miremos por último el misionero del Señor. Misionero del Señor, verso 38, mire lo que dice. El hombre
el hombre de quien habían salido estos demonios, los demonios, ¿qué dice que hizo? Le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? No dijo Jesús, dijo Dios contigo. ¿Y qué hizo él? Se fue publicando por toda la ciudad, escuchen, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí vemos que este estaba endemoniado, pero ahora se convirtió en ¿qué? Misionero del Señor. Los que hemos sido liberados de la posesión demoníaca y de la opresión demoníaca. Número uno, roguemos que el Señor nos deje estar con Él. Nos gusta estar en su presencia. Aquel hombre ya libre en su juicio cabal dice, oiga, pero qué tonto soy, mis hijos aguantando hambre y yo cuando intrigo, mis hijos mal y yo haciendo esto. No, ¿qué mundo estoy llevando? Actúa en su juicio cabal y dice, no, lo mejor es estar con aquel que me liberó. Mire, una persona que ha sido liberada de su posesión demoníaca, número uno, quiere estar con él. Es una persona que diariamente se levanta a orar. Es una persona que dice, ay, hay estudios bíblicos, quiero estar en los estudios bíblicos. Le ruega que quiere estar con él. Pero muchas veces el Señor nos dice, vuélvete a tu casa. Tú quieres andar conmigo, quieres estar constantemente, bueno, en tu trabajo, en tu estudio, en tu hogar, en los lugares donde estés. Mire lo que dice el verso 39. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y yo quiero preguntar, mis hermanos, ¿será que nosotros al ser liberados estamos haciendo eso? ¿O hablamos más de Barbie? Eso sí son conversaciones. ¿O hablamos que Dios nos ha transformado? Dice que este hombre, cuando realmente fue liberado, fue un verdadero misionero del Señor. Se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Y yo quisiera preguntar, ¿estamos siendo misioneros? Si Él nos ha liberado, ¿estamos contando a otros? Concluyo con esto. Esta historia contiene muchos elementos que podríamos pasar horas hablando cada uno de ellos. De la posesión demoníaca, de la actitud de la gente, ¿sí? De las fuerzas espirituales malignas y el Señor Jesús obrando en ellas. Podríamos hablar de los discípulos aprendiendo sobre todo el evento que está sucediendo. Podríamos hablar de los demonios buscando el beneficio para poder seguir subsistiendo. Un demonio, escuchen esto, un demonio no puede actuar por sí solo si no está en un cuerpo. Podríamos hablar de las personas del pueblo que le dan más relevancia a su negocio que una vida rescatada. ¿Quién o quiénes pueden ser poseídas por un demonio? Podríamos hablar, eso sería otro tema. ¿Quiénes podrían ser poseídos por un demonio y quiénes no? Pero ¿qué podemos decir? El Señor regresaría a seguir anunciando las buenas noticias de salvación. Pero al dejar libre a este hombre, tiene un misionero en el sector que le ayudaría a extender su mensaje. Dios está liberando personas para que en el trabajo, en el estudio, en el Transmilenio, en cualquier lugar, ahí está el Señor hablando por medio de nosotros. Es interesante que aquí el Señor se presenta como Dios. Le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? Dios contigo. Este Jesús que Lucas está presentando no es cualquier Jesús. Este hombre es Dios mismo. Dios. Las personas que no reconocen la obra del Señor muchas veces le dan mayor preferencia a sus negocios, a lo que Dios hace, que a lo que las personas son liberadas. Ahora, de manera aplicativa, quiero preguntarte, tú que me escuchas hoy, ¿Dios te ha liberado?
Dios te ha liberado. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios puede ser poseído por demonios. Efesios dice que el Dios de este mundo actúa por medio de los hijos de desobediencia. Así que una persona hace lo que hace, es lo que es. Muchas veces ni siquiera coherente, sino porque el demonio lo tiene a poseer. Pero al tener un encuentro con el Señor Jesús, pueden ser libres. Y a lo mejor usted dirá, ¿y yo por qué no tomo decisiones con Dios? ¿Y yo por qué no me siento a los pies del Señor? ¿Y yo por qué hago cosas todavía que me avergüenzan? O publico cosas que no me siento vergüenza, pero yo digo, ¿pero por qué hice esto? Bueno, Él te quiere hacer libre. Él quiere hacer libre. Él quiere contar con que tú reconozcas la condición que tengas y puedes ser libre. Dios, después de hacerte libre, puede hacer que tú cuentes lo que Él ha hecho en tu vida. Ahora, ¿estás siendo misionero del Señor? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Lo primero que puede hacer es perdonar tus pecados y liberarte de todo lo que te ata. Ahora la pregunta es, ¿lo puedes creer? Yo no le estoy hablando de cualquier hombre. Aquí es simplemente un hombre hablando de otro hombre, pero este hombre es Dios. Y si Jesús es Dios para ti hoy, la pregunta es, ¿qué haces todavía degustando las cosas de este mundo? El mismo Señor que liberó a este hombre en la región de los Gadarenos, hoy lo puede hacer contigo. Y si es así, ve y cuenta a los tuyos lo que ha hecho, así como estamos haciendo hoy con aquellos que lo conocemos. Deja que Él te libere y deja que Él pueda liberar a otros por medio de lo que cuentas en el Señor. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos muestras por medio de ella. Lucas nos deja ver que este hombre también tiene control de las fuerzas espirituales de maldad. Él puede liberarnos. Y yo te ruego, Padre, que hoy tú hagas libres a aquellos que están siendo poseídos por demonios. Libéralos, libéralos, porque esa posesión lo lleva a avergonzarse a sí mismo y ni cuenta se da. Libéralos, Dios, y permite que podamos testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Tú eres Dios a quien amamos y bendecimos. Tú eres Dios a quien honramos. Permítenos hacer tu obra, Padre. Señor, que así la gente se disguste porque les dañamos el negocio. Que nosotros con tu presencia podamos ir a liberar a aquel que está endemoniado. Y la gente diga, ¿qué es lo que está pasando? Pues el mismo Jesús que estuvo en la vida hoy está liberando vidas, liberando corazones para la gloria de tu nombre. Señor, permítenos los que somos libres seguir testificando. Así la gente te rechace, aquí la gente te saque de los negocios. Pero que nosotros podamos seguir contando de que tú vives, que eres rey, que gobiernas y que puedes perdonar pecados.